Nuestro tema es el enclave bananero. El enclave bananero es un periodo en el cual Honduras inició la explotación del banano. Empresas extranjeras como ser la United Fruit Company y la Standard Fruit Company iniciaron lo que es el negocio del banano en Honduras. Estas empresas explotaron a los trabajadores hondureños. En este momento Honduras dependía mucho de lo que es la agricultura y la ganadería, actualmente también, y uno de sus cultivos era el banano. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es la historia del enclave bananero en Honduras. En Honduras se cultivaba el banano en cantidades relativamente pequeñitas y todavía no se había estructurado ninguna red de plantaciones regulares. Para esta época no existían plantaciones con fines comerciales y las cepas primeras fueron plantadas como adornos de los jardines. En 1885, el ex capitán Barrett y Andrew Preston fundaron la Boston Fruit Company, que posteriormente se convirtió en la Fruit Company. El inmenso auge del negocio bananero en el territorio norteamericano tenía su flujo directo en nuestras tierras, especialmente en las islas de la bahía en Roatán, en donde el cultivo y la producción de esta fruta se convirtió ya en una ocupación sumariamente difundida, diseminadas en las manos de los pequeños y los medianos productores independientes que vendían el producto a numerosos compradores norteamericanos. La ausencia de un sistema de transporte adecuado limitaba el incremento de la producción bananera. Los productores independientes transportaban la fruta utilizando pequeños barcazas a lo largo del curso de los ríos. Las compañías compradoras del banano se aprovechaban comprando el producto a bajos precios para poder aumentar el volumen de sus ganancias y además engañaban a los productores al momento del conteo. Para 1899 comienza la época en que se había de consolidar el monopolio del banano, iniciándose la fase en que los inversionistas extranjeros habían de llegar a nuestras tierras y ocuparse del cultivo del banano. Después de ser compradores, fundaron inmensas plantaciones que serían la base firme sobre la que había de asentarse indefinitivamente el enclave bananero en nuestro país. Ahora yo les voy a hablar sobre las compañías que aparecieron en el enclave bananero. La mayoría de estas eran compañías extranjeras provenientes de los Estados Unidos. Durante la primera mitad del siglo XX, la economía de Honduras fue dominada por compañías extranjeras, compañías estadounidenses, como la United Fruit Company, la Standard Fruit Company, Atlantic Fruit Company, la Cuyamel Fruit Company, entre otras, las cuales establecieron enormes plantaciones de banano a lo largo de la costa norte. También podemos decir que estas compañías hicieron rápidamente el banano el principal producto de exportación del país a cambio de grandes concesiones y parte de los conservadores. De esta forma, el capital extranjero, la vida en las plantaciones de banano y los conservadores fueron factores importantes en la política de Honduras desde 1928 hasta mediados del siglo XX. Según Mariñas Otero, había más de 20 compañías extranjeras que buscaban asegurarse la recolección de banano y su exportación hacia los Estados Unidos. También se puede decir que estas compañías exportadoras cobraron mucha importancia. Hubo un aumento del 23% de las exportaciones totales del país. También podemos decir que entre las más importantes tenemos la Cuyamel Fruit Company. Esta fue fundada en 1911 por Samuel Semuray. En 1912 esta ya tenía una concesión de 10.000 hectáreas de banano en la región norte del país, en la región de Cuyamel. Otra de las grandes empresas fue la United Fruit Company. Esta fue fundada en 1870 bajo las leyes del estado de Nueva Jersey. Hasta poco antes de 1914 su actividad en Honduras se limitaba a la comercialización de los bananos. También se puede decir que después de la Primera Guerra Mundial, la United Fruit Company adquirió el 35% de las acciones de la segunda compañía creada por Semuray, la Cuyamel Fruit Company.
Una de las grandes empresas creadas por Samuel Samurai fue la Calumet Fruit Company. También se puede decir que estas grandes empresas tuvieron mucha importancia, ya que ayudaron en la economía y a la infraestructura de muchas regiones que quizás estaban abandonadas en esos tiempos. Algunos de los efectos de la inversión extranjera en la vida política y económica de nuestro país. Los partidos políticos liberal y nacional estuvieron bajo la influencia externa. Número 2. Los gobernantes de Estados Unidos intervenían frecuentemente para defender los intereses económicos de inversionistas de Estados Unidos en Honduras. Número 3. Funcionarios diplomáticos de Estados Unidos en varias ocasiones sirvieron de intermediarios entre generales en pugna por el poder en Honduras. Número 4. La presencia de embarcaciones de guerra y tropas de los Estados Unidos en aguas hondureñas que en 1924 llegaron con el objetivo de presionar militarmente para que se nombrara como presidente al entonces provisional Vicente Tosta. Número 5. La competencia entre las compañías bananeras se reflejó en los acontecimientos políticos de esta época, o sea, de la época del enclave bananero. Número 6. La influencia de las transnacionales del banano se manifestó en el financiamiento de los candidatos políticos para obtener beneficios posteriores, tales como concesiones de tierra y extensiones de pago. Número 7. Se consolidó una economía capitalista dependiente del capital extranjero, hasta el día de hoy débil y en crisis. Número 8. La Standard Fruit Company, la que en 1967 pasó a ser subsidiaria de la Castudin Cutting Corporation y cuya sede está en La Ceiba. Número 9. Por pleitos entre las compañías bananeras, en 1933 se define la frontera entre Honduras y Guatemala, perdiendo tierra a Honduras. Concesiones otorgadas a las compañías bananeras. Entre estas concesiones tenemos: número 1. Explotación de la tierra para cultivar en grandes extensiones o hectáreas fincas bananeras, sin pagar un tan solo centavo al Estado de Honduras. Número 2. Exoneración de impuestos por importación de maquinaria e insumos para operar. Número 3. Explotación y canalización de los ríos Ulúa para sistemas de irrigación. Cabe destacar que no se le pagaba impuesto al Estado por esta agua utilizada. Número 4. Explotación de la madera y restos de recursos como la cal, la arena y la piedra. Número 5. Exoneración de pago de impuestos municipales y nacionales. Número 6. Explotación del ferrocarril nacional sin pagarle al Estado por el uso del mismo. Número 7. Uso de la carretera sin pagar al Estado. Número 8. Explotación del recurso humano con bajos salarios y condiciones de trabajo muy inseguras. Solo en la United Fruit Company tienen acaparado una extensión de 4.000 metros cuadrados de acres en Honduras. Como último punto, es importante mencionar que estas compañías no solo lograron controlar el sector agropecuario del país, sino también el sector comercial a través del comisariato, el sector financiero por medio del Banco Atlántida y el sector industrial por medio de los ingenios azucareros y empresas como la Clover Brand, la tabacalera hondureña, la cervecería hondureña, Polimer y muchas más. Gracias. Mi nombre es Axa Jiménez y voy a hablar un poco sobre la Carta Rolston. La Carta Rolston cambió por completo la historia hondureña y tiene mucho que ver con la forma de producción y el esclavismo que se vivía en la zona norte del país debido a las compañías bananeras y al servilismo de los gobernantes. La Carta Rolston fue escrita en 1920 por el importante empresario Haley Rolston.
quien en este documento detallaba las claves o estrategias que utilizaría para adueñarse del territorio hondureño. En el siglo XX, las compañías bananeras ejercieron un control en la vida económica, política y social del país, llegando a establecer un estado dentro del estado hondureño, a lo que se le llamó enclave bananero. La Carta Rolston fue descubierta por el periodista Ventura Ramos, quien a partir de ese momento la dio a conocer dentro y fuera del país, y quedando esta como una marca histórica. En el documento se refleja con dureza y claridad el colonialismo que las compañías americanas trajeron a Honduras y a Centroamérica, adueñándose o ejerciendo un control total de nuestro territorio, nuestra gente y nuestros recursos. En esta carta escrita por Haile Rolston podemos apreciar cómo el empresario, con sus supuestas buenas intenciones, planeaba apoderarse de nuestro territorio, así sacándole el mayor provecho a su inversión puesta en nuestro país. Vemos cómo él se burla con sus ansias de riqueza de nuestro pueblo, que para él era un pueblo de ignorantes envilecidos por el alcohol, pueblo que se mató trabajando para hacerlos ricos. Hicieron creer al pueblo y a los gobernantes que su inversión en nuestro país era para promover el desarrollo a nuestro país, un desarrollo agrícola, cuando sus intenciones eran apoderarse de toda la riqueza que se hiciera posible. Y lograron parte de sus objetivos, pero no lograron adueñarse de todo nuestro territorio ni de todos nuestros recursos, ya que fueron descubiertos a tiempo.